Y el tema, el título que yo le puse a este mensaje, o a esta enseñanza, digamos, es ¿somos dueños o administradores? La Biblia dice que todos los bienes de esta tierra son de Dios, que nada nos pertenece a nosotros, nada le pertenece al hombre, sino que todo le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo podemos encontrar en su palabra, donde Dios mismo lo dice. Y tengo unos cuantos versículos ahí, donde Dios confirma que todo es de Él, todo le pertenece a Él. Empecemos por el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. ¿Qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya empezamos sabiendo que la creación, el dueño de todo, el que hizo todo fue Dios. Podemos leer también en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo es de Dios. Salmo 24:1, también allí el Señor nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? De Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Esto es para que no nos queden dudas, ¿no? Por supuesto que hay mucho más versículos que nos respaldan que todo es de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, dice, he aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Repita, todo lo que hay en ella. ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿De quién es? De Dios. Todo, absolutamente todo es de Dios. Los bienes de esta tierra no le pertenecen al individuo. Los bienes de esta tierra no le pertenecen al gobierno ni al Estado. Todo le pertenece a Dios. El capitalismo enseña que los bienes de esta tierra pertenecen al individuo que se los gana con su inteligencia, con su esfuerzo y que él puede hacer lo que quiere con ellos. El capitalismo. El hombre es inteligente, el hombre en su esfuerzo, el hombre llega a tener bienes, llega a poseer bienes y con esos bienes él puede hacer lo que él quiere. Eso es lo que enseña el capitalismo. El socialismo, ¿qué es lo que enseña el socialismo? Sostiene que los bienes de la tierra no pertenecen al individuo, sino a la sociedad. Y por lo tanto es el Estado el que debe administrarlo con justicia. No le pertenece al individuo, sino al Estado, al gobierno, que es el que tiene que administrar los bienes. Pero en cambio la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que los dueños de los bienes de esta tierra no son los individuos. Los dueños de los bienes de esta tierra no es el Estado, no es el gobierno, sino que el dueño de los bienes de esta tierra y de todo lo que es creado, el dueño es Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Todo el universo es de Dios.
todavía y siempre será de Dios. Porque Dios nunca le vendió a nadie, nunca le cedió a nadie los derechos de propiedad. Le siguen perteneciendo a Dios. Él es el dueño. Cuando nosotros llegamos al mundo, todo ya estaba creado, ¿sí o no? ¿O usted hizo algo cuando llegó al mundo para decir, esto es mío, me pertenece? No, cuando llegamos al mundo todo ya estaba creado. Quiere decir que nosotros no hicimos absolutamente nada. Llegamos al mundo y lo único que hicimos fue utilizar todos los materiales y las cosas existentes que ya estaban creadas y que ya habían sido creadas por Dios. Dios es el dueño de todo por derecho de creación. ¿Por qué? Porque como hemos leído, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él es dueño por derecho de creación. Él es el creador. Él tiene todo el derecho sobre todas las cosas. Él es el dueño porque Él fue el que las creó. Todo le pertenece a Él. Si Él no las hubiera creado, nada existiría. Ni nosotros mismos. Porque Dios fue el que nos creó. Por eso también Dios es dueño por derecho de redención. Porque Dios no solamente nos creó, sino que aún cuando el hombre pecó, cuando el hombre se alejó, cuando el hombre se perdió, dice la Biblia que Dios volvió a comprar al hombre con la sangre de Jesucristo su Hijo que derramó en la cruz. Así que aún nosotros, ni nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que también le pertenecemos a Dios. Dios también es dueño de nosotros. Él no solamente porque nos creó, sino también porque nos compró, nos redimió. Dios también es dueño por derecho de mantención. Usted cuando es dueño de una casa, es cuando usted la mantiene, ¿no es cierto? Cuando usted la vende, usted no vuelve a esa casa que vendió a mantenerla, porque usted ya dejó de ser dueño. Pero como Dios sigue siendo dueño del universo y de todo lo que está creado, entonces Él es dueño por derecho de mantención, porque Dios es el que mantiene la creación. Él es el que mantiene el universo. ¿De qué manera? Dándonos vida, oxígeno, energía, lluvia, frío, calor, semillas para plantar, plantas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Él mantiene el universo para que siga funcionando. Él es el dueño por derecho de mantención. Amén. La prueba más fehaciente que nada es nuestro, ¿sabe cuándo es? ¿Sabe cuándo usted va a verificar que realmente se va a dar cuenta que nada es suyo? ¿Sabe cuándo? Cuando se muera. Porque usted allí es donde va a descubrir que no es dueño de nada. Mientras tuvo vida se la creyó que era dueño de algo, pero cuando llegó su fin, su llamado, su muerte, ahí donde usted dice y verifica, realmente no soy dueño de nada. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 7, allí Pablo dice, porque nada trajimos a este mundo. Cuando usted nació, usted no trajo nada, sino que usó lo que ya estaba creado. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. ¿Cómo vamos a llevarnos algo que no es nuestro? No somos dueños. Desnudos vinimos, dicen, desnudos nos vamos. Del polvo vinimos, al polvo nos vamos. Ahí donde nos damos cuenta que ¿qué nos podemos llevar? Nada, nada.
al cementerio, nada, nosotros no nos llevamos nada. Entonces Dios es dueño de todo. Ahora yo les pregunto, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué entonces nosotros tenemos autoridad sobre los bienes que poseemos? Se los pregunto de nuevo. Si Dios es el dueño de todo, nada es nuestro, ¿por qué entonces tenemos autoridad sobre los bienes que poseemos? ¿Por qué nosotros podemos vender, podemos comprar, podemos permutar, podemos pintar, podemos romper, podemos regalar? En fin, ¿por qué tenemos autoridad sobre lo que tenemos? Es que Dios lo estableció de esa manera desde la creación, desde el jardín del Edén, cuando creó al hombre y a la mujer y les dijo lo siguiente en Génesis 1:28. Dios creó todo, Dios aún los creó al hombre y a la mujer y les dijo estas palabras. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El hombre no había creado nada. Dios era el dueño de todo, pero le da ¿qué al hombre? Autoridad. Para que entonces, ahora como no es dueño, pero se convierta en ¿qué? En un administrador de los bienes de Dios. Ahí donde Dios le da al hombre la autoridad y lo convierte, mira, todo esto es mío, todo lo he creado, puedes utilizarlo, hazlo de la mejor manera, adminístralo de la mejor manera. Dios nos hizo a nosotros socios de Dios, mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Desde el principio, Él puso al hombre en el jardín para que se lo trabajara, para que se lo cuidara, para que se lo cultivara. Mayordomos y administradores, entonces somos de los bienes de Dios, no somos los dueños. Entonces, ¿qué es un mayordomo? ¿Qué es un administrador? Es aquel que administra los bienes de otros. Un administrador es aquel que administra los bienes ajenos. Entonces quiere decir que nosotros estamos en una disyuntiva o estamos en una posición donde no es opcional decidir, ¿quiero ser mayordomo o no quiero ser mayordomo? No se puede elegir, porque ya Dios lo hizo así. Dios nos convirtió en sus administradores. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo aceptemos o no lo aceptemos, lo queramos o no lo queramos, no hace diferencia porque todo es de Dios. Dios es el dueño de todo y lo único que somos nosotros de todo lo que Él creó, de todo lo que Él nos dio, es ser administradores. Usted conozca a Dios, sea cristiano o no sea cristiano, de la misma manera. Usted no es dueño de nada. Dios es el dueño de todas las cosas, pero te hizo a ti un administrador de las cosas. Lo único que nosotros debemos estar conscientes como administradores o como mayordomos de los bienes de Dios es si vamos a ser mayordomos honestos, honrados, o vamos a ser ladrones, o vamos a ser deshonestos. Eso es lo que nos queda decidir a nosotros, porque ya mayordomos somos, administradores somos, pero ¿qué clase de administrador vamos a querer ser delante de Dios? ¿Administradores honrados de los bienes de Dios? ¿Administradores deshonestos de los bienes de Dios?
qué es lo que, eso sí, nos corresponde a nosotros elegir qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios, como dueño de todas las cosas, un día va a venir a pedirnos cuentas de lo que nosotros hicimos con los bienes que Él nos dio. Si fuimos buenos administradores, honestos, o fuimos malos administradores, deshonestos. Dios nos dio bienes para que administremos. Nos dio riquezas para que administremos. Ahora, no solamente nos dio riquezas materiales, Dios nos dio riquezas de muchas clases. Y de todas esas riquezas que Dios nos dio, nos va a pedir cuentas. No solamente fueron riquezas materiales, también Él nos dio riquezas espirituales. Él nos va a pedir cuenta de la relación que Él quiere tener con nosotros, qué es lo que hicimos nosotros en cuanto a buscarlo a Él. ¿Hemos decidido poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida? ¿Hemos obedecido y amado a Dios por sobre todas las cosas? Él nos va a venir a pedir cuenta de esas riquezas espirituales que nos dio en cuanto obedeciste los mandamientos de Dios. ¿Leíste la Biblia? ¿Pasaste tiempo con Él? ¿Orabas? ¿Tenías una relación íntima con Dios? Esa es una riqueza que Dios nos dio para que la administremos. Otra riqueza que el Señor nos dio para administrar son las riquezas sociales. ¡Wow! El matrimonio, la familia, los amigos. ¿Qué clase de administrador fuiste o sos en tu familia? En tu matrimonio. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás cuidando ese hogar? ¿Estás cuidando tu familia? ¿Estás cuidando tu matrimonio? Es como un jardín que tú vas y regas todos los días para que las flores siempre se mantengan vivas y saludables. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Has descuidado la familia, has descuidado el matrimonio. Son riquezas que el Señor nos ha entregado para que lo administremos bien. Otras riquezas son las riquezas cívicas. Por ejemplo, ser ciudadano de un país, vivir en democracia, poder ejercer los derechos, aún tener la libertad que tenemos para adorar a Dios y para predicar el Evangelio. ¿Cómo estamos administrando estas riquezas cívicas? Riquezas físicas. El Señor nos ha entregado un cuerpo, la salud. ¿Cómo estamos haciendo con el descanso, con la alimentación, con el ejercicio? Son todas cosas que Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué le estás poniendo a tu cuerpo? Cigarrillo, droga, alcohol. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con las riquezas que Él te entregó en tu salud? En vez de cuidarlo, lo estás enfermando, te estás estropeando la mente, estás haciendo cosas que no tenés que hacer. Estás viviendo en inmoralidad sexual, teniendo un riesgo grande de enfermar tu cuerpo. Son cosas que Dios nos va a pedir cuentas, porque Él nos puso como administrador de esas riquezas. Y por supuesto, riquezas materiales, el dinero, las propiedades, los automóviles, las ropas, las joyas, los muebles. No son tuyos, son de Dios, pero te los dio a ti para que seas un buen administrador. ¿Cómo estás administrando todas esas cosas? ¿Para tu propio ego, para tu propia vanagloria, para enorgullecerte, para creerte más grande que otros, o para compartir, para bendecir, para dar, para alegrar a otros? ¿Cómo tú estás ejerciendo tu mayordomía? ¿Cómo tú estás ejerciendo la administración que Dios te ha entregado en tus manos? Dios nos ha entregado todo esto para que lo hagamos con fidelidad y con honradez. Amén. Porque la cualidad más importante en un administrador, ¿sabe cuál es? La honestidad.
la honradez. Esa es la cualidad que cualquier dueño exige de un administrador. ¿Qué dueño le va a entregar a uno que no sea honrado? Nada. La cualidad más importante en un administrador o en un mayordomo es la honestidad, y Dios está buscando administradores honestos en su reino. Administradores honrados, que le sean fieles, que le lleven una buena administración de lo que Dios ha entregado. Ahora, por supuesto, cuando uno tiene la autoridad total de los bienes ajenos, ¡wow! Eso es muy tentador, ¿sí o no? No sé si usted ha escuchado historias de administradores que tenían la autoridad de personas millonarias y ricas, eran managers o especialmente futbolistas o artistas, que le dejaban todo el poder a un manager, y si no era fiel, si no era bueno, le robaba todo. Es muy tentador poder firmar los cheques, poder decidir qué hacer con el dinero. Es muy tentador. Pero si tú eres honesto, si tú eres honrado y si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Porque un mayordomo honrado es uno que no le roba a su patrón. Amén. Un mayordomo honrado es uno que no le roba a su patrón, sino que solamente se queda para él lo que el patrón le ha asignado. Como administrador, el dueño te dio un salario para que tú le administraras todas las riquezas que él tiene. Pero lo tuyo es el salario. Tú no le robas, no le quitas más de lo que él te ha asignado. Por ejemplo, en los viñedos argentinos leía que el dueño de la finca recibe el 80% de los bienes, de las ganancias, y el mayordomo o el administrador se queda con el 20%. Estos son los tratos que se hacen entre el dueño y el administrador. Pero si al terminar la cosecha el administrador se escapa con el 100% de las ganancias, ¿en qué se convierte ese administrador? En un ladrón. No respetó lo que el dueño había determinado, el trato que habían decidido. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Lo mismo, Dios determinó una cantidad para Él y una cantidad para nosotros. Ahora, Dios lo hizo todo. El 100% le pertenece a Dios. Amén. Ya por lo que hemos dicho, por los derechos que Él tiene como dueño, todo le pertenece a Dios. Ni nosotros podemos decir, nosotros somos nuestros, no le pertenecemos a Dios. No, ya hemos dicho que todo, aún nosotros mismos, todo, el 100% le pertenece a Dios. Amén. Pero Él es tan bueno, es un dueño tan bueno, que nos permite de todo lo que nosotros ganemos, de la administración de los bienes que son de Él, que nosotros nos quedemos con el 90% de todas esas ganancias. Y que la manejemos, ese 90% lo manejemos a nuestra discreción. Y no es porque Dios dice, bueno, eso hagan lo que quieran ustedes con eso. No, no. Que lo manejemos a nuestra discreción para probar si realmente somos vivos y astutos en la forma en que lo usamos. Pero el 10% que resta, Dios dice, ese 10% no me lo tocan. Porque el 100% es mío, pero ese 10% no me lo tocan porque yo mismo lo voy a usar para mí. Amén. Ese 10% que Dios nos está pidiendo, dice, ustedes no me lo tocan, ustedes no van a tener la libertad
para manejar ese 10%. Ustedes tienen la libertad para manejar con inteligencia y con sabiduría el 90%, pero el 10% no me lo tocan. Eso es mío. Yo tengo utilidad que darle a ese 10%. ¿Qué pasa si nosotros como administradores de Dios nos llevamos el 100%? Sí, nos convertimos en ladrones, y mismo Dios lo dijo allí en Malaquías. ¿En qué me están robando? En sus diezmos y en sus ofrendas me están robando porque no me están dando lo que es mío. Por eso Dios dice roba, porque le están sacando algo que le pertenece a Dios. Eso es el diezmo. El 10% le pertenece a Dios y eso se llama diezmo. Y Él lo quiere solamente para Él, porque Él tiene que hacer algo con ese diezmo. Él sabe cómo utilizar eso, por eso no nos podemos meter nosotros en eso, porque solamente Dios sabe cómo utilizarlo. Usted sabe que la forma más práctica de demostrarle a Dios, de demostrarnos a nosotros mismos y de demostrarle al mundo en que realmente creemos que no somos dueños de todo, porque lo podemos decir de la boca para afuera, sí, Dios es el dueño de todo, claro, pero yo me quedo con el 100%. ¿Usted sabe en qué forma vamos a demostrar y la gente nos va a creer que realmente Dios es el dueño de todo? Cuando nosotros no tengamos amor por el dinero. Cuando el dinero no nos domine a nosotros, cuando el dinero no nos gane a nosotros, sino que nosotros tengamos el dominio sobre el dinero porque creemos de la manera que Dios nos enseñó, que somos administradores, que el dinero no es nuestro, que le manejamos a Dios con fidelidad y con honradez lo que Él nos ha dado, y en el trato que hizo Dios con el hombre, que Él se queda, nos quedamos con el 90% y Él se queda con el 10%. Entonces, vamos a decirle al mundo que creemos que Dios es el dueño de todo cuando le damos a Dios lo que es de Dios. Cuando traemos nuestros diezmos. Malaquías 3:10. Ahí está la orden de Dios. Si somos administradores honestos o deshonestos. Porque ahí está el dueño diciéndonos qué tenemos que hacer. Malaquías 3:10. Traigan. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y está diciendo, traigan íntegro el diezmo. ¿Qué significa íntegro? Si usted tiene que traer $100 de diezmo y usted trae $80 de diezmo, ¿está trayendo un diezmo íntegro? Porque no sería diezmo. Dice, traiga íntegro el diezmo para los fondos del templo. ¿Para qué utiliza Dios los diezmos? Para los fondos del templo. Y vamos a ver más adelante que siempre Dios recurrió a su pueblo, al dinero que Dios le dio a su pueblo para administrar, para edificar el templo, para mantenerlo, para mantener a los sacerdotes, a los levitas. Lo hizo con el diezmo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es la bendición que nos da cuando somos obedientes, que vamos a verla en un momentito. Muchos cuando escuchan la palabra diezmo ya se asustan. Muchos ya se levantan de las bancas y se van, uy, no, ya el pastor hablando de dinero, hablando de diezmo.
cuando usted lo habla de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios lo ha enseñado, usted va a ser bendecido. Y la Biblia habla del diezmo mucho antes que Dios la haya determinado en la ley de Moisés. O sea que todavía cuando no era ley el diezmo, ya Dios lo había determinado, ya los patriarcas sabían acerca del diezmo. 430 años antes de la ley de Moisés, Abraham, dice la Biblia, le entregó su diezmo a Melquisedec. Usted después puede leer ahí en Génesis cómo fue todo. Después que Dios le dio la conquista de una guerra, cuando liberó a su sobrino Lot, y tuvo todas esas ganancias de esa guerra, ya Abraham sabía que el 10% era para Dios. Y mire en Hebreos capítulo 7, hablando de Abraham, de lo que Abraham hizo, Hebreos 7, versículo 6 y versículo 9, dice: en cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, todavía no estaba la ley, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Recibió los diezmos y Abraham recibió la bendición. Versículo 9. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Yo me pregunto, todavía la ley de Moisés no estaba, ¿quién le enseñó a Abraham a pagar los diezmos? ¿De dónde aprendió Abraham que el 10% de sus ganancias le pertenecía a Dios? Porque aún antes de Abraham, mucho antes de Abraham, aún en la creación, el ser humano sabía que parte del producto de su trabajo le pertenecía a Dios. Y esto lo podemos ver al principio con Abel y Caín, que dice la Biblia que ellos dieron parte del producto de su trabajo. Lo que pasa que Dios miró con más agrado lo que Abel le había dado, porque ahí lo especifica. ¿Por qué? Porque dice que Abel le dio lo mejor que él tenía a Dios. No estaba la ley todavía, pero ¿cómo estos hombres sabían que le pertenecía a Dios? Y después de Abraham podemos ver que sus descendientes hicieron lo mismo. Jacob, que era su nieto, también le promete los diezmos a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué se pagan los diezmos? ¿Porque es una obligación o porque hay que ser honestos? ¿Por qué pagamos los diezmos? ¿Porque estamos obligados o porque somos administradores honestos de Dios? Porque antes de existir la ley de Moisés, cuando todavía no era obligatorio, como les dije, en el principio, en el origen, los hombres, los patriarcas, sabían que tenían que dar los diezmos a Dios. ¿Y por qué ellos lo hacían? Porque eran honestos, porque eran honrados. Pero cuando comenzaron a fallar, entonces cuando Dios introduce la ley, obligándolos a que lo paguen. Y claro, en la ley había que pagarlo o pagarlo, era obligatorio, porque si no los pagaban, maldiciones venían sobre los que desobedecían la ley, y entre ellos los que no pagaban los diezmos. Dice que eran malditos, y les prometían bendiciones como para motivarlos si lo daban, si lo pagaban. Pero ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya Dios no viene a obligarnos y a maldecirnos si no lo hacemos. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestra motivación para pagar los diezmos? Ahora ya no está el miedo, maldito será si no pagas el diezmo.
Entonces, ¿cuál es la motivación que Dios está esperando de nosotros hoy en día para que paguemos los diezmos? La honradez, amor al Señor. Como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, ahora amamos a Dios. Y no podemos hacer otra cosa que amarlo, honrarlo, reconocer que todo es de Él y que le damos a Él por amor. Amén. Ahora, Él no nos está pidiendo un regalo. Simplemente le está diciendo, sean honestos conmigo. Sean honrados. Si todo es de Él, todo le pertenece a Él. Ahora, Dios depende de nuestra honradez para recibir lo que es de Él. Amén. Dios depende de ti y de mí para recibir su parte. Depende de que tú seas honrado y de que yo sea honrado para que Él pueda seguir trabajando en la obra que Él tiene para conquistar al mundo, para salvar al mundo. Él está buscando administradores honestos. Amén. Entonces ahora ya no estamos bajo la ley. La iglesia primitiva, entonces, ¿cómo manejaba los diezmos? Una vez que el Espíritu Santo llega en Pentecostés y se derrama sobre la iglesia primitiva, ¿qué es lo que pasó ahora? Y allí en Hechos leemos que el amor a Dios, el amor al prójimo, la honestidad y la consagración de esos primitivos cristianos hizo innecesaria una ley financiera. ¿Saben por qué? Porque ellos no daban los 3 diezmos que el pueblo judío daba en la época de la ley, sino que ahora en la primitiva iglesia, ¿saben cuánto daba la iglesia? Dice la Biblia que lo daba todo. Lo daba todo. Ahí en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Era espontáneo. El amor les llevaba a dar. Cuando había necesidad, había amor. Y yo tengo, te doy. Dios, necesitamos abrir la iglesia y yo tengo, te doy. Era el amor que había entre ellos. Hechos capítulo 4, versículo 34-35. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Wow. El amor a Dios, el ser honesto con Dios. 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense, en medio de las pruebas más difíciles, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, estaban en pruebas difíciles y tenían alegría, y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían.
¿Cómo esta iglesia llegó a hacer lo que estaba haciendo? ¿Qué los motivó? El amor. El amor. Aún en el Nuevo Testamento, aquellos que nos diezman, aquellos que no dan nada al Señor, dicen, no, es que los diezmos no hablan en el Nuevo Testamento. Eso era pertenecer a la ley, claro, como justificación, como excusa, porque estamos hablando que no daban el diezmo, sino daban mucho más todavía. Pero para decir que no hay que dar, yo no voy a dar, porque eso no es así. Porque no son realmente honestos y fieles con Dios. Pero aun cuando los fariseos, ellos eran fieles con sus diezmos, ellos seguían practicando sus diezmos. Y cuando hablaban con Jesús, Jesús nunca les pudo haber hablado de todo, pero nunca les dijo que no siguieran diezmando. Al contrario, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 42, Lucas 11, 42, ahí muy claramente Jesús dice, ay de ustedes fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto. ¿Qué era esto? La justicia y el amor. Debían haber practicado esto, sin dejar de hacer aquello. Debieron ¿qué hacer? Practicar la justicia y el amor sin dejar de dar los diezmos. Jesús es bien claro. Él nunca les dijo, no paguen más diezmos. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué es lo que hace Dios con los diezmos? ¿Qué es lo que hace Dios con su dinero? ¿Estamos claros? Porque no es el dinero mío, no es el dinero suyo, usted es el administrador del dinero de Dios. Pero Dios le pide, ese 10% no me lo toque. Ese 10% es mío. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con esos diezmos? Vamos a ver en Números, capítulo 18, versículos 21 y 24. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. ¿A quién le daba? ¿Y qué hacían los levitas? Estaban en servicio en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Versículo 24. Porque yo, dice Dios, les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Dios mismo les pagaba el sueldo a los levitas. ¿Con qué dinero? Con el dinero de Él. Con el dinero de Él, con el dinero de los diezmos, que son de Dios. Ahora, fíjense que no dice, denle una ofrenda de amor o denle una limosna a mis siervos, sino que ahí Dios les está hablando claramente y dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Quién se los dio? ¿El pueblo de Israel? ¿Quién se los dio? Dios mismo. Dios dice, yo he dado, porque los diezmos son de Él. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Esto era como tenían el pago los levitas, los que servían en el templo de Dios, porque Dios no les había dado una tierra en heredad a ellos. Ellos no tenían un lugar donde cosechar, donde sembrar, donde tener animales, ni nada de eso.
porque no les entregó una tierra. Ellos eran los encargados de cuidar el templo. Y Dios le dice, ustedes tranquilos, ustedes hagan la obra que tienen que hacer en el templo, que yo les voy a pagar por su servicio. Dios. Y ahora en 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. 1 Corintios 9, versículos 13 y 14. Ahora es en el Nuevo Testamento, ahora es hablando Pablo. Dice, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. ¿Esto pasaba dónde? Con el pueblo de Israel. Y fíjese lo que dice ahora Pablo. Así también, diga, así también, otra vez, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Así también, como Dios lo hacía antes con los levitas cuando cuidaban el templo, así también ahora el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Quiénes son los levitas de hoy? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros y todo al que Dios llame y aparte a tiempo completo para su servicio. De las 12 tribus, solamente Dios llamó a una sola tribu para que cuidara el templo. Las otras tribus tenían sus tierras y tenían que trabajarlas y Dios los bendecía y Dios los multiplicaba y tenían una grande bendición. Lo mismo ahora, Dios no llamó a todos a tiempo completo, solo a los que Dios llamó a tiempo completo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Mateo capítulo 10, versículo 10. Ahí cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar y les dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Dios ya ha decidido lo que quiere hacer con su dinero. Es el dinero de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo con el diezmo? Simplemente ser honesto, honrado, como buen administrador de Dios y dárselo, porque es de Dios. Nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que pagarlos y depositarlos. Dios no le está diciendo que usted dé una gran cantidad, no, lo que a usted le corresponde. Dios se va a encargar del resto. Usted dé y sea fiel con lo que Dios le ha pedido a usted que dé y que sea fiel. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. El diezmo debe ponerse a lo que Dios llama mi casa. Y mi casa en el día de hoy es la iglesia.
Ahora, el diezmo no es lo mismo que ofrenda. Amén. Porque el diezmo es de Dios. Ya eso ha sido designado, ya eso no lo podemos tocar. Pero las ofrendas ya no salen del diezmo porque eso ya está designado. Las ofrendas entonces, ¿de dónde van a salir? Del 90% que nosotros estamos administrando. Son ofrendas voluntarias que nosotros damos por amor. Y las ofrendas voluntarias se utilizaban para la construcción y el mantenimiento del templo. Usted puede leer todo eso allí en la Biblia. Cuando David construyó el templo que le dejó a Salomón, cuando Moisés construyó el tabernáculo, cuando Nehemías, Esdras reconstruyeron el templo, todo eso lo hicieron porque el pueblo daba ofrendas voluntarias, por el amor que el pueblo tenía. En un momento Moisés llegó a decirle, porque daban tanto y daban tanto, que les dijo, un momentito, ya no den más, ya tenemos abundancia, ya no hace falta que sigan dando. El amor que había en el pueblo, porque honraban a Dios. ¿Quiénes deben diezmar? Son preguntas que muchos se hacen. ¿Quiénes deben diezmar? Todos los que tengan entradas. Todos los que tengan entradas. Aún las esposas que no trabajan y tienen esposos inconversos. Y claro, el esposo inconverso, usted le habla de diezmo y lo saca corriendo, que le va a dar a la iglesia a esos ladrones y todo lo que va a decir una persona que no conozca del Señor. Todas las cosas que le va a decir a esa pobre mujer, a esa pobre esposa. Simplemente, si él está de acuerdo de lo que usted recibe de ese esposo, tal vez para el mercado, tal vez porque él le quiere dar, y usted de acuerdo con él, usted le dice, bueno, de lo que tú me das, que eso es mío, me pertenece a mí, que lo voy a gastar yo para mí, de eso yo le voy a dar el diezmo al Señor. Si su esposo inconverso está de acuerdo con eso, te digo, bueno, es el dinero que yo te doy, tú te las arreglas, no me pidas más, ok. Entonces puede hacerlo. Pero si el hombre le dice, no des nada, si yo no te voy a dar más plata, no te voy a dar nada. Bueno, usted lo va a respetar, pero usted limpió su conciencia y no va a diezmar. Y lo va a poner en las manos del Señor. ¿Quiénes tienen que diezmar también? Los que tienen negocio, los que tienen su propia empresa. Deben diezmar de lo que retiran cada mes como sueldo. Y al fin de año van a diezmar las ganancias indicadas en el balance. Eso es un diezmo íntegro. Ahora, muchos cristianos, yo creo que hay cristianos que están muchos años en la iglesia, muchos años de cristiano, y nunca han diezmado. Nunca han diezmado. Solo lo que han dado fueron limosnas o fueron ofrendas, pero nunca dieron sus diezmos. Y no trataron a Dios como el dueño de todas las cosas, sino como un limosnero. Como un Dios que, bueno, aunque sea una limosnita. Y con muchos años de cristiano, nunca lo han hecho, nunca han diezmado como Dios lo ha ordenado y enseñado. Por eso, la próxima vez que recibas tu sueldo, antes de pagar cualquier cuenta, págale primero a Dios el diezmo. Esa es la mejor forma en que tú le vas a demostrar que Dios es el primero en tu vida. Es la mejor forma en que tú le vas a demostrar que Él es el primer amor en tu vida. Es la mejor forma en que tú le vas a demostrar que no hay nadie por encima de Él. El otro señor que está siempre en contra. Porque cuando tú le dices que no a Dios, le estás diciendo que sí al señor dinero. Pero cuando tú le diezmas, tú le estás demostrando todo lo que Dios significa para ti. Es lo primero que tú haces. Amarás a Dios, ¿con qué dice la Biblia? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón.
Algunos han dicho, pero ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza? ¿Cómo voy a diezmar si soy tan pobre? ¿Cómo voy a diezmar si lo que gano apenas me alcanza para mí? ¡Wow! Para llorar muchas veces. Pero Dios dice, ya lo estipuló. Justamente, a lo mejor no te está alcanzando porque no le estamos pagando a Dios su diezmo. Alguien nos enseñó esta frase que siempre la tengo presente. No diezmo porque no tengo, cuando realmente es no tengo porque no diezmo. No es no diezmo porque no tengo, realmente es no tengo porque no diezmo. Otros cristianos solo pagan el diezmo cada tanto, cuando están emocionados, cuando oyen alguna predicación sobre el tema, o cuando sus emociones son tocadas, pero luego dejan de hacerlo y abandonan. Este es el momento para definir claramente tu fidelidad a Dios, tu lealtad a Dios, tu perseverancia a Dios. Aquí es donde tú eliges ser un administrador honesto o un administrador deshonesto. Pero de todos, un día vamos a tener que llegar a darle cuenta a Dios. Usted puede leer ahí las parábolas que el Señor nos enseña acerca del siervo fiel y del siervo infiel. ¿Cuál fue el final del siervo infiel? ¿Qué le pasó? Todos tenemos que dar cuenta. Dios va a venir a demandarnos y a pedirnos cuentas por lo que Él nos ha dado para administrar. Tienes que ser fiel, así como pagas tus cuentas de luz, como pagas tus cuentas de gas, de servicios, todos los meses. Con mucha más razón debes pagar la cuenta de Dios. Otros creyentes ponen en las ofrendas un sobre que dice diezmo, pero realmente no contiene el diezmo. Ahí donde dice diezmo, pone una cantidad, pero realmente ese no es el diezmo que usted le está dando al Señor, porque usted sabe que ese no es el 10% de su ganancia, sino que usted está poniendo mucho menos. Ahora, si usted está haciendo esto, usted está siendo deshonesto con Dios. No solamente le está robando, sino también está mintiendo. ¿Usted se acuerda en Hechos de los Apóstoles con Ananías y Zafir? Eso fue lo que hicieron ellos. Exactamente como si usted esté haciendo eso con el sobre de los diezmos. Eso fue lo que ellos hicieron. Hoy, iglesia, es el momento, y por eso no sé por qué Dios, yo como le dije, nunca prediqué sobre este asunto, pero ya creo que Dios me dijo, tienes que enseñarlo, tienes que hablarlo. La iglesia tiene que ser bendecida porque ahora ya sabe, y ahora es cuando toma la decisión de ser honesto o ser deshonesto, porque ya hasta ahora, como el pastor tuvo la culpa de que no les habló, entonces podían pasar y Dios disculpándolos porque la culpa la tenía el pastor. Pero a partir de ahora que Dios ha hablado tan claro, es el momento que si estamos siendo deshonestos con Dios, nos arrepintamos. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos y para enmendar esta falta. Amén, iglesia. Ustedes no saben que cuando nosotros le somos fieles a Dios, la abundancia y las bendiciones de Dios correrán en nuestras vidas. Si yo trajera aquí a la pastora Katy con todos los testimonios que tiene de finanzas y de todo lo que Dios ha hecho, porque ellos fueron fieles con los diezmos, y permíteme que lo estoy diciendo porque tú diste el testimonio una vez. Cuando ellos dijeron, cuando no tenían, cuando el diezmo era
el 10%, pero ellos, aunque no tenían y no le alcanzaban, ellos ponían el 20%. Inmediatamente la bendición de Dios llegaba a sus hogares. Impresionante, los negocios empezaban a salir por el amor a Dios, por la fidelidad a Dios. Cuando el pueblo de Israel se alejaba del Señor, uno de los primeros síntomas era dejar de pagar los diezmos. Cuando te alejas del Señor, el primer síntoma va a ser: no pago más los diezmos. Y para muchos vienen a la iglesia y el pastor es bueno y querido hasta el momento en que toca este tema. Porque a partir de ahí ya el pastor lo pasan a mirar diferente, ya no lo van a saludar como lo saludaban antes. El dejar de pagar los diezmos es un síntoma claro de enfriamiento en la relación con Dios. Y es un síntoma de calentamiento en la relación con lo material. Tú te alejas de Dios y te enfrías para dar los diezmos, pero te calientas materialmente. Pero también en medio de todas estas clases de cristianos, también están los cristianos que pagan puntualmente sus diezmos al Señor siempre. Son administradores fieles de los bienes de Dios. ¿Por qué no arreglamos hoy nuestras cuentas con Dios? Él ha prometido multiplicar nuestras entradas si le obedecemos. Dios nos ha dado promesas, iglesia. Si todo es de Dios y nos permite administrar, Él es abundante, Él tiene mucho para darnos, pero Él siempre está trabajando en nuestra obediencia. Dios siempre está mirando si lo amamos más a Él que a las otras cosas. Siempre va a estar observándonos, como cuando se paró aquel día frente al templo para mirar, dice la Biblia, lo que los hombres ofrendaban. Jesús se interesa en tu ofrenda. Él se sienta y mira. Ahí Jesús se sentó, dice la Biblia, y empezó a observar. Y les dijo a sus discípulos: esa viuda que está dando apenas esas 2 moneditas de cobre, dice que ella está dando más que todos los demás. Porque los demás están dando de lo que les sobra. Pero esta mujer, dice la Biblia, lo ha entregado todo. Dios está mirando. Dios está observando tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Él te quiere bendecir. Él quiere mirar tu obediencia. En Lucas capítulo 6, 38, Él te promete: den y se les dará. Den y se les dará. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Usted da, Dios le da. Pero Él te va a dar mucho más de lo que tú le das. Dice: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Mire Malaquías, ya lo hemos leído. Las promesas que Dios da cuando le entregamos el diezmo, cuando somos fieles, cuando somos obedientes a Él. Y dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Todopoderoso. Vean si no abro las compuertas del cielo. Dice: pruébenme en esto. Y van a ver si yo no derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. La langosta va a estar siempre ahí, queriendo robarte, queriendo comerte el fruto de tu trabajo. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios cuida que la langosta no te devore. ¿A cuántos les pasa muchas veces que dijeron: me voy a quedar con el diezmo porque tengo que hacer tal cosa? Y al rato viene la langosta
y le roba. Y se le rompió una cosa por aquí, se le rompió algo por allá, o una enfermedad, y tuvo que ir al doctor, y justo le costó el 10. La langosta. Pero Dios te promete que Él va a exterminar la langosta, Él va a reprender al devorador. Cuando tú eres fiel con Dios, cuando tú le obedeces, cuando Dios es todo para ti, Él te va a bendecir. Es palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo crees, iglesia? Dale un fuerte aplauso a Dios si tú lo crees. Él es el que hace la promesa. Él es el que nos enseña. Él es el que nos dirige. Y nos dice, no vayan caminando en su propio criterio porque se van a equivocar, se van a estrellar contra la pared. Hagan lo que yo les digo para que todo les vaya bien. Amén. Seamos bendecidos. Les quiero terminar mientras la alabanza va pasando. Quiero terminar con la oración que hizo David. Allí cuando estaba, dice David que para la construcción del templo, ahí la Biblia dice que David dio todo lo que él poseía. Él era el rey de Israel. Imagínense todo lo que David tenía y dice la Biblia que él lo entregó todo. ¿Y por qué David pudo hacer esto? Mire su oración allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 18. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 18. Dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Miren cómo ora David. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que hemos dado de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Amén. Lo tenía claro David. David daba y sabía que iba a recibir. Él daba porque todo lo que él daba lo recibía de Dios. Él lo había entendido.
No había problema con David. Por eso Dios podía trabajar y confiar. David era un mayordomo honrado. Bien. Amén, iglesia.